En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días. Hoy es jueves 28 de septiembre del 2023 y la Iglesia celebra la memoria de los santos Wenceslao, mártir, y San Lorenzo Ruiz y compañeros mártires. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé a decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos algunos mártires, ciertamente que es memoria libre, pero es bueno recordarlos. Wenceslao fue elegido rey de Bohemia, después que su padre, pues en una campaña de guerra, pues fue asesinado. Vinieron los paganos a instaurarse en el rey, después junto con su abuelo los expulsaron a la reina también. Luego fue coronado Wenceslao como rey y aplicó pues las leyes cristianas, dándole representatividad a la Iglesia, juzgando y condenando fuertemente a los asesinos y a aquellos que eran corruptores o corruptos, y los metía en la cárcel con bastantes años de pena. Después llevó pues a un entero y un largo tiempo de paz en el reino, viviendo pues bajo las leyes del Evangelio y con la ayuda de la Iglesia. Luego, por celos de su hermano Boleslao, fue asesinado. Se dice que Wenceslao iba todos los días a misa en la mañana, y esa mañana, cuando fue a misa de regreso, su hermano pues lo atacó junto con otros hombres. Él sacó la espada para defenderse, pero cuando vio que era su hermano, declinó en la defensa que iba a hacer y fue asesinado por su propio hermano. Después fue canonizado por toda esta vida que llevó de cristianismo y por los milagros que empezaron a suscitarse alrededor de este santo. También San Lorenzo, mártir, y sus compañeros mártires, son los mártires filipinos. Era notario, San Lorenzo, un notario que se entregó a la Iglesia, al cristianismo, al Evangelio, se convirtió luego también en catequista de las multitudes. Luego, con el tiempo, por el odio a la fe, fueron martirizados. El Evangelio de hoy nos habla de algo que Herodes pretende establecer, ¿no? ¿Quién es el que habla de esa manera? ¿Quién es el que hace esos milagros? ¿Quién es el que resucita muertos? ¿Quién es el que está haciendo estas proezas con respecto a los enfermos y a los endemoniados? Se pregunta, y le pregunta a la gente, y la gente dice, pues miren que este evangelio cambia con respecto al de Mateo. En Mateo Jesús es el que pregunta, ¿no? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Aquí es Herodes quien hace la pregunta. ¿Quién es este? ¿Por qué hace este tipo de cosas? Y dicen, es que algunos están diciendo que es Juan el Bautista que resucitó, pero dice Herodes, a Juan lo mandé a decapitar yo. O sea, estoy seguro, tuve la cabeza entre mis manos, su cabeza. No puede ser él. Y decía, o uno de los antiguos profetas, otros decían, es Elías que vino. Y esto le mostraba cierto interés a Herodes, porque recordemos que aunque Herodes dio la orden de la decapitación de Juan el Bautista, sentía cierta atracción por la predicación de Juan y lo respetaba mucho, solo que le faltaron los pantalones para poder decir la vida se respeta, como pasa hoy en el mundo, ¿cierto? Pues Herodes dice que tenía muchas ganas de ver a Jesús, de conocerlo. Bueno, ya eso es un paso, no sabemos, seguramente no se convirtió, pero sí tenía los deseos profundos de conocer a Jesús. Pero esto no basta. No nos bastan los deseos de conocer a Jesús. Hay que conocerlo, hay que vivirlo, hay que experimentarlo, hay que sentirlo en el corazón y en la vida. Y esto nos lleva a cambiar de vida. Y todo es un proceso. Es el proceso del encuentro con el Señor, el proceso de la conversión, el proceso del cambio de vida.
Que el Señor nos ayude no a tener cierta atracción por Jesús como Herodes, sino de verdad que nos convirtamos en sus discípulos. Ahí marca la diferencia entre el evangelio de ayer y el evangelio de hoy. El evangelio de ayer mandaba a sus discípulos a predicar el evangelio y a expulsar demonios, a curar enfermos. Aquí hay uno que no es discípulo, tampoco quiere serlo, pero sí quiere conocerlo. No lo conoce porque le falta humildad para llegar hasta donde Jesús, pero sí quiere conocerlo. No es su discípulo, repito. Nosotros tenemos que convertirnos en discípulos de Jesús, verdaderos discípulos, que encarnen el amor y la misericordia de Dios que nos ha manifestado Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Aleluya, aleluya.